Ayuda Legal. En Acción BTV, nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros, mi gente. Nosotros ya estamos en el segmento Ayuda Legal y hoy vamos a estar hablando acerca de los derechos que tienen las personas detenidas. Y para ello tenemos al abogado Samuel Inestrosa. Gracias por acompañarnos, que nos va a estar ampliando esta información. Muy buenos días, siempre es un gusto acompañarles pues y hablar siempre de temas de gran importancia, ¿verdad?, para toda la ciudadanía. Bueno, queremos que usted nos diga cuáles son esos derechos que tienen las personas cuando son detenidas. Al momento que dice estás detenido, ¿qué derechos ellos comienzan a adquirir? Así es, bueno, todo comienza siempre partiendo de nuestra Constitución de la República, el respeto al derecho a la inocencia y al debido proceso. Bueno, de esto surgen las garantías que se contemplan en nuestro Código Procesal Penal, que ya establece, ¿verdad?, cuáles son los derechos del imputado. Y para empezar, pues es importante determinar quién se considera imputada. Ya el artículo 101 de este cuerpo jurídico del Código Procesal Penal establece que se considerará imputado toda persona a quien en virtud de querella o por requerimiento fiscal se atribuya participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya que se encuentre detenido en libertad. Entonces, a esta persona se le considerará imputado, ¿verdad?, siempre que se haya seguido el procedimiento correspondiente. Recordemos que el Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución de los delitos, así como la Policía Preventiva, previa a una investigación, ¿verdad?, y un proceso correspondiente, pues llegan a dar detención a una persona, ya sea a través de un requerimiento fiscal o que se haya encontrado infragante y la persona cometiendo un delito. Al momento de ser detenida, pues ya la ley determina que esta persona tiene derecho primero a que se le explique de forma concreta y clara cuál es el delito que se le imputa, ¿verdad? También el derecho a poderse comunicar inmediatamente de su detención con una persona que él considere pertinente, al igual poder tener el acompañamiento o la asesoría de un profesional del derecho, ¿verdad?, ya sea escogido por esta persona o ya sea asignado por la Defensoría Pública, ¿verdad?, que existe en nuestro país, ¿verdad?, siempre y cuando para respetar el debido procedimiento y que esta persona no vaya a declarar forzadamente, ¿verdad?, y siempre esté en presencia de la persona que le acompaña, ¿verdad?, el profesional del derecho. Al igual, si es una persona extranjera, tiene derecho a que tenga un traductor, tiene derecho a que no sea maltratado, no sea obligado, no sea torturado, ¿verdad?, a rendir declaración, y una serie de garantías pues que este Código Procesal Penal le otorga a los imputados. Esto, ¿verdad?, gracias a que en el pasado pues existían a veces hasta torturas de las personas detenidas, ¿verdad?, en los centros correspondientes. Entonces, por eso se ha garantizado y en nuestro Código Procesal Penal ya está vigente estas normativas que garantizan que el imputado pueda defenderse, ¿verdad?, en legal y de forma y tenga un debido proceso antes de ser juzgado. Usted recuerde, bueno, estamos hablando acerca de los derechos que tienen las personas cuando son detenidas y el número de WhatsApp es 3182-4375 para que usted pueda mandar su consulta. Sabemos que a veces a los padres de familia, a sus hijos, de repente son detenidos por escándalo en vía pública. ¿Cuáles son esos derechos que tienen ellos? Porque a veces no les dan esos derechos ni de la llamada, ni que llegue un familiar allá para poder verlos, a ver si están bien, y a veces no se los permiten. Entonces usted va a decir, yo gracias a nuestra gente, ya sé los derechos que tiene la persona detenida. Tenemos un mensaje, abogado, que ahorita mismo le vamos a dar lectura. Nos dicen, abogado, ¿ellos tienen derecho independientemente de lo que hayan hecho? Claro que sí, claro que sí. Fíjese que a veces mismo hasta los profesionales del derecho, ¿verdad?, que se dedican a la defensa de personas que han cometido delitos, son mal vistos, ¿verdad? No, que este defiende algún violador o algún narcotraficante, pero recordemos que en base al debido proceso, toda persona, a pesar del delito más atroz que haya cometido, tiene derecho a defenderse, porque esas son las garantías. O sea, va a haber un debido proceso para esta persona, y eso es indistintamente si es condenado al final o no, ¿verdad? Pero toda persona tiene primero al principio de inocencia, ¿verdad?, a asumir que es inocente a menos de que se le compruebe lo contrario, y segundo, a que se cumpla el debido proceso, no ser torturado, tener asistencia profesional del derecho, avisar, ¿verdad?, dónde está, en qué centro está detenido y por qué delito, ¿verdad?, tener el asistente de traducción correspondiente en el caso de que no ser una persona extranjera, y otra garantía, ¿verdad?, en la detención que se deben cumplir. Toda persona tiene ese derecho.
Abogado, pero ¿qué puede hacer una persona? Porque sí he escuchado a mucha gente que dice que de repente son detenidos, bueno, y son torturados. Sí. Torturados que de repente me impacta porque dicen que les ponen una bolsa negra en la cabeza y los asfixian, y de repente cuando ya no pueden respirar le quitan la bolsa para poder respirar, o les agarran con un balde y les comienzan a pegar en su cabeza y a darle con el toldo para que su cabeza explote, ¿cómo se podría decir? Que se disturbie la cabeza de ellos. Exacto. O sea, ¿qué puede hacer la persona de repente? Si digamos que no es un delito mayor, digamos que pongamos el menor de escándalo en vía pública, y de repente ahí en la penitenciaría le hacen eso, ¿qué puede hacer la persona? Porque están dañando pues a la persona. Sí, recordemos que Honduras ha suscrito varios tratados internacionales contra la prevención de la tortura, los malos tratos, ¿verdad? También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, donde se debe respetar un debido procedimiento. Ya es totalmente prohibido la tortura. Recordamos el lamentable suceso que pasó en nuestro país, ¿verdad?, de los cuales así fue condenado Honduras por la tortura de los jóvenes estudiantes en los años 80, ¿verdad?, por escuadrones, ¿verdad?, escuadrones que los maltrataban, los torturaban y asesinaron a muchos estudiantes, ¿verdad?, por llevar una lucha estudiantil, valga la redundancia. Entonces, en virtud de eso, los nuevos procedimientos y la nueva legislación previene eso. La Constitución de la República y los tratados internacionales previenen eso. Hay muchos organismos de derechos humanos que cada vez que existe la detención de una persona, su trabajo es ese, ir a investigar, ¿verdad?, en los centros de detención, ya sea el Core 7 o Metropolitana 1 o distintos centros de detención, para verificar que esta persona no está sufriendo ninguna tortura, ninguna agresión, ¿verdad?, y que también los lugares en donde están detenidos cumplan las condiciones humanas mínimas, porque generalmente entendemos, ¿verdad?, lo lamentable de la situación económica de nuestro país y de los mismos centros de detención que no cumplen con los requerimientos normales, ¿verdad? Se orina ahí mismo la gente, ¿verdad? No existen las medidas de sanidad correspondientes. Entonces, ese tipo de cosas son las que la ley protege y que garantiza que el imputado va a estar en el pleno cuidado de sus derechos y garantías, ¿verdad? Indistintamente, ¿verdad?, si es culpable o no, ¿verdad? Lógicamente se le va a hacer un procedimiento y si es culpable, pues será condenado y ya un juez competente determinará cuál va a ser su pena, pero indistintamente de eso, se le garantiza su dignidad y su derecho a la vida dignamente. Ya lo he dicho el abogado. Nosotros vamos a seguir leyendo mensajes que ustedes nos mandan. Les comparto nuevamente el número de WhatsApp 3082-4375 y las líneas telefónicas 2235-2621, 2235-2622 y 2635-2623. Tenemos hasta 3 líneas telefónicas para que la gente siempre llame y no decirle no a ninguna llamada telefónica. Siempre les recuerdo, mande su consulta ahorita, que después al final del segmento uno queda con pesar con aquel montón de preguntas que no vamos a poder darle respuesta. Vamos a leer una que nos han mandado y nos preguntan acá: buenos días, ¿qué ocurre cuando un reo es atacado por otro? Yo veo que las autoridades no hacen nada. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, miramos en la penitenciaría que hacen algo 2 personas que están detenidas de allá? ¿Qué derechos tienen ellos? ¿Cómo se soluciona el problema? Sí, también se tiene que garantizar su seguridad dentro del centro penitenciario. Recordemos que existen muchas leyes en materia penal, ¿verdad? Y en este caso, la ley que regula los centros penitenciarios, cuáles tienen que ser los requerimientos mínimos, pues para garantizar que estas personas en detención pues van a llevar, a pesar de ser condenados, de haber cometido un delito o falta, pues van a llevar una vida pues que se les va a asegurar su dignidad. Porque existe también una ley de rehabilitación del delincuente, ¿verdad? Una ley que es poco aplicable en el país y que lo que se busca, que el legislador buscó al aprobar esta ley, es que estas personas que han cometido un delito, ¿verdad?, por muy grave que sea, tienen que pasar por un proceso, ¿verdad?, correspondiente para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad, ¿verdad?, al momento de que ellos cumplan su pena. Pero lamentablemente en nuestro Estado de Derecho, pues que no se cumple ni siquiera el respeto a la Constitución de la República, peor una ley especial como la ley de rehabilitación del delincuente, y que aparte pasan muchas situaciones: falta de presupuesto de los centros penitenciarios, ¿verdad?, falta del personal correspondiente para darle este cuidado.
porque siempre se debe garantizar la vida, no porque haya cometido un delito gravísimo, pues va a entrar a una cárcel y lo van a dar muerte adentro, lo van a agredir. No, el centro penitenciario siempre tiene que garantizar que esta persona va a cumplir su pena, pues, pero en condiciones humanas dignas. Ahorita vamos a leer otra pregunta, se va a salir un poquito del tema, pero para eso estamos, para poder darle respuesta. Nos dicen acá, yo trabajé 8 años en una clínica privada y renuncié con 2 meses anticipados, y solo me dieron los derechos adquiridos, no me dieron más. Hace 4 años que me retiré. Sí, el problema es que recuerde, cuando usted interpone su renuncia, pues a pesar de que hay un preaviso por el tiempo que usted está laborando, lógicamente usted está renunciando también a sus derechos, menos a los derechos adquiridos, que estos son irrenunciables. Generalmente lo que yo le puedo aconsejar a una persona que me busque en esta materia es que si va a renunciar, puede negociar sus prestaciones, ¿verdad? Porque recuerde que si usted se va inmediato, pues eso va a dar un arma, por así decirlo, al patrón, ¿verdad? Una causal, mejor dicho, al patrón, para que pueda proseguir un proceso en su contra como trabajador, porque usted se desliga del trabajo de manera abrupta, pues, porque distinto es poner su renuncia en legal y de forma. Usted puede solicitar una negociación de sus prestaciones, ¿verdad? Dependiendo el tipo de patrono que usted tenga, y no solo irse con sus derechos adquiridos, porque si usted va al Ministerio del Trabajo, al cálculo de los derechos adquiridos son relativamente pocos, ¿verdad? A lo que le tocaría en un tiempo de trabajo normal por prestaciones laborales. Bueno, abogado, también me gustaría que tocáramos el tema de, digamos que la persona que está detenida ya pasa a algo mayor y va a juicio. Y en ese juicio, de repente hay testigos que la gente ni conoce. De repente son testigos falsos. ¿Cómo puede ser la persona para poder testificar que son testigos falsos? O sea, para poder decir, es mentira, ellos no están claros, el abogado va a estar apoyándolo. Pero para la gente que pueda ampliar esa información de qué pasa en ese proceso de detectar que los testigos protegidos no son las personas que tendrían que estar ahí de nuestro testimonio. Bueno, mire, después de que una persona es detenida, ¿verdad?, y se están haciendo las investigaciones correspondientes, no deben de pasar más de 24 horas de detención, ¿verdad? Si pasan 24 horas de detención y no se le formaliza bajo un requerimiento fiscal, ¿verdad?, cuál es el delito que se imputa, y ya se han investigado, se tienen las pruebas por medio del Ministerio Público, entonces, si no se presenta el requerimiento fiscal dentro de las 24 horas, la autoridad competente está obligada a soltar a esa persona que está en detención, ¿verdad? Y sin quitar, bueno, que puede proseguir una investigación, porque recordemos que al momento de detener a una persona hay investigadores, ¿verdad?, que van a la zona de los hechos, ¿verdad?, a entrevistarse con las personas donde ocurrió el delito falta, para empaparse de la información y así poder presentar con las pruebas pertinentes un requerimiento, como es la acusación por parte del Estado de Honduras, ¿verdad? De ser así, de que se presenta un requerimiento fiscal antes de las 24 horas, se tiene que poner ante la autoridad competente, ante el juzgado de letras penal de la jurisdicción que corresponda, en donde, ¿verdad?, se le va a hacer la primera audiencia de la aclaración de imputado, lógicamente cumpliendo con estos derechos que dijimos, de ser asistido por profesional del derecho, ¿verdad?, saber el delito que se le está cometiendo, y así sigue un procedimiento, ¿verdad? Ahí se va a determinar a través del juez competente si se le da un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento definitivo, o se continúa con el procedimiento, ¿verdad? Se le pone una medida preventiva, ya sea prisión preventiva u otra medida, ¿verdad?, alterna, si se comprueba el arraigo, ¿verdad?, como la firma del libro correspondiente en el juzgado en determinado tiempo, no salir del país, prohibición, etcétera, y se le convocará una audiencia posterior. Concretamente a su pregunta, de existir testigos falsos en la declaración de un juicio penal es delicadísimo. En el pasado se prestaba mucha gente, no solo en materia penal, sino que en materia civil, que iban a rendir declaraciones falsas. Era el mismo testigo para todos los juicios. Ese es un delito grave y es penado por la ley. Cuando la persona va a testificar, se hace un juramento ante el juez competente, ¿verdad?, que jura decir la verdad, ¿verdad?, ante la Constitución de la República, y de no ser así también se le hace la advertencia que de estar en falso testimonio se le menciona el delito que puede cometer y la pena que oscila ese delito.
Bueno, ya estamos dando respuesta y tenemos más preguntas por acá. Dice, hola, buenos días, saludos al abogado. Escuché un mensaje acerca, que están hablando acerca del trabajo y pues yo quiero aprovechar la oportunidad y me gustaría saber qué procede si uno pone su renuncia con el preaviso de 60 días. ¿Cuál es el porcentaje que le dan a uno de prestaciones o no tiene ningún derecho? Sí, retomamos a la misma pregunta y respuesta que le dimos al televidente anterior. Si usted interpone su renuncia, aunque es en el plazo que ya dice la ley de preaviso de acuerdo a sus años de trabajo, lamentablemente usted está renunciando, entonces prácticamente usted renuncia a sus prestaciones laborales, pero no son irrenunciables sus derechos adquiridos. Entonces, para saber usted con exactitud cuáles son estos derechos adquiridos, usted acuda al Ministerio del Trabajo, ¿verdad?, donde se le haga el cálculo de sus prestaciones de derechos laborales. Como repito, lo que yo aconsejo es que usted pueda llegar a una negociación de sus prestaciones con el patrono. Si usted ha sido un trabajador eficiente, o si usted ha sido un trabajador que ha cumplido con su función, que tiene una buena relación con el patrono, usted puede llegar a conversar. Recordemos que todo contrato, ya sea de trabajo o en otro tipo de materia, es un acuerdo entre dos partes o más, ¿verdad?, en donde se va a estipular las condiciones en que se llegan a acuerdos, en este caso de trabajo. Ahí usted lo que le quiero decir es que usted es un acuerdo entre las partes. Usted puede hablar perfectamente con su patrono y llegar a negociar sus prestaciones, ¿verdad? Porque si usted pone su renuncia, aunque sea con el preaviso, prácticamente está renunciando a la mayor parte de sus prestaciones laborales y solo se está quedando con sus derechos adquiridos que ya termina la ley. Bueno, ya de la consulta, pero tenemos otra pregunta por acá. Nos dicen, buenos días, mi denuncia es porque los alumnos de último año del colegio INTI llevan varias semanas sin clases, ya que estos muchachos reprobaron 2 clases y el artículo dice que tienen derecho a ir, y la licenciada Doris mandó a todos a la institución para que estos muchachos se les proceda a la escuelita, y el colegio lo que sí tiene bien claro es que cobró 4.000 lempiras, pero no cuando van a la escuelita. ¿Qué pasa cuando una escuela está cobrando dinero extra que no está, o sea, por ejemplo, la escuelita, yo he escuchado que no hay que cobrarla y la están cobrando? Bueno, en este caso tienen que acudir al Ministerio de Educación, ¿verdad?, presentar la denuncia ante la autoridad competente, ¿verdad?, hay un centro de denuncia también, pues diciendo esta situación, explicando la situación, que este colegio está cobrando pues cantidades de dinero que no están aprobadas por esta Secretaría de Estado y que por lo tanto están afectando a los estudiantes, a los padres de familia. Entonces procede una denuncia inmediata ante la departamental correspondiente o directamente ante la Secretaría de Educación. Bueno, ya dimos respuesta y usted puede tomar cartas en el asunto. Vamos a ver qué nos dice a través del WhatsApp. Nos dicen, hola, buenos días, yo quería saber, abogado, qué puedo hacer con un vecino que es bien problemático. Siempre tiene muchísima música en la noche y no me deja dormir. La verdad es que yo no quiero llamar a la policía porque es amigo mío, pero ya no lo aguanto. ¿Qué puedo hacer en caso de yo no quiero que pase más esta situación? ¿Qué me aconseja? Bueno, lo que usted puede hacer en este caso es ir a la municipalidad del Distrito Central, la alcaldía, ¿verdad?, al edificio que, si no me equivoco, queda en el centro de la capital, ¿verdad?, a interponer esta denuncia, porque recordemos que existe una ley de convivencia ciudadana en donde se determina cuántos son los decibeles, ¿verdad?, de ruido, de música que debe haber, tanto en zona comercial, en zona de habitación o en otro tipo de zonas de cualquier lado, en este caso de la capital. Entonces usted recurra a esta vía, ¿verdad?, para que sea citada este vecino ante un abogado o abogada, ¿verdad?, que va a ser atendido ante esta instancia, que es conciliatoria, para que usted pueda llegar a un acuerdo, haciéndose la salvedad pues si está cometiendo una falta, ¿verdad?, y basada en qué artículos de la Ley de Convivencia Ciudadana, porque recordemos que tenemos que respetar, hay normas de respeto entre vecinos, entre comunidades, ¿verdad?, en ciudades, que usted tiene que respetar, y de incumplirse pues será sancionado, ya sea con una sanción pecuniaria o una sanción de una falta que puede ser más grave. Mire que acá nos continúan con un mensaje que ya hemos leído anteriormente. ¿Se acuerda de que decía que cuando uno renuncia a los 60 días y qué porcentaje le da? Bueno, aquí nos dicen que no procede, dicen, porque es privado, que ya llamó. No procede. No procede, que el tener los derechos, dice,
La pregunta que él hizo anteriormente es, ¿qué procede si uno pone su renuncia con el preaviso de 60 días? ¿Cuál es el porcentaje que le dan a uno de prestaciones o no tiene derecho? Y él nos dice que no procede, dice que él ya llamó y es porque es privada. No, pues sí, por eso le digo, es que usted puede llegar a una conciliación entre las partes, pues, pero si nos vamos en base a ley, pues, como usted pone su renuncia, usted está renunciando, ¿verdad?, a la mayor parte de sus derechos, ¿verdad? Solo le quedan los derechos adquiridos que usted puede calcularlos de acuerdo al Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Ahí le van a dar el cálculo de acuerdo a sus años de trabajo, la función que ejercía y su último salario que ganaba. Dicen por acá, otro mensaje, hola, buenos días, quisiera saber si un préstamo personal los bancos están obligados a darle tiempo al cliente por si éste se queda sin trabajo. Gracias. No, recuerde que cuando usted saca un préstamo personal, usted firma documentos legales que después, posteriormente, pueden ser ejecutados. Estos documentos legales, ya sea un pagaré, una letra de cambio u otro tipo de título valor, usted lo firma por tiempo determinado para cumplir una obligación. Si usted tiene un aval solidario también, o si es si es un préstamo que usted tiene garantizado mediante algún bien inmueble, entonces al vencimiento de este documento jurídico que usted ha firmado para suscribir esta deuda, entonces el banco tiene la total potestad, el tenedor del título de valor tiene la total potestad para poder ejecutarlo en el tiempo que se determine. Lógicamente el banco no va a esperar porque los títulos de valores también tienen su vencimiento de no ejecutarse. Lógicamente, al momento de vencerse, el banco tiene toda la potestad para poder ejecutarlo, ¿verdad?, de acuerdo a los términos y en las condiciones que usted haya firmado este título de valor. Vamos a leer otro mensaje, nos dicen acá, abogado, ¿pueden despedirme si mantengo vida amorosa con un compañero de trabajo, más si es casado? Tengo temor porque se escuchan rumores, pero nada más. Bueno, hay que revisar ahí las causales de despido justificado al patrono, ¿verdad?, para determinar esa circunstancia. Ahorita realmente no recuerdo, pero creo que por ahí hay ciertas... Puede haber problema, digamos, sí, puede haber... suponer, mi gente, que digamos yo tenga una relación amorosa con Alejandra y de repente al empleador no le llame la atención, no le gusta que haya ese tipo de tratos en la empresa. ¿Puede haber la oportunidad? ¿Pueden despedir por eso? No tiene, porque esa es una condición que cada persona lo va a determinar, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad?, se guarde el respeto, ¿verdad?, normal en un centro de trabajo, se no debe haber problema. Hay muchos lugares de trabajo que en su reglamento ponen eso, que hay una prohibición de que usted pueda relacionarse amorosamente con sus compañeros de trabajo, pero eso es una prohibición ilegal, pues, porque usted no puede determinar, sacarle el amor a esa persona. Sí, y no puede obligar a que usted no se enamore de otra persona, pues. Entonces depende en qué gravedad. Lógicamente, si viene el patrono y encuentra en actos, ¿verdad?, lujuriosos en una oficina, ahí sí ya es otra cosa. Por eso le decía de las justificaciones del patrono para despedir sin causa justificada a él mismo. Pero no puede obligar a que usted no tenga una relación amorosa con una persona de su trabajo, ¿verdad?, porque es totalmente ilegal y usted no puede determinar eso entre las personas, ¿verdad? Es algo intangible, ¿verdad? El amor es algo que no puede negarse o obligarse o poner alguna sanción o falta por ese tipo de cosas. Me dicen por acá, vamos a seguir leyendo más mensajes, gracias por mandarnos. Dicen, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes, gracias por llevar al abogado Samuel Inestrosa. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un esposo se va para el exterior y no manda nada de dinero? Tengo contacto con él, pero no sé cómo hacer para que él me mande dinero. Me ha dejado sola y no sé qué hacer en ese caso, porque está viviendo él, se fue para allá, mojado, y no tiene ningún familiar. No tengo a quién decirle para que me pueda ayudar de su familia. Gracias, bendiciones. Bueno, es difícil cuando las personas pues emigran de nuestro país, porque si bien es cierto siempre hay una protección de la ley, hay que determinar en este caso si tienen hijos en común, si ellos están casados en legal y debida forma, su matrimonio está registrado, ¿verdad?, tienen la certificación correspondiente emitida por Registro Nacional de las Personas, para así ir determinando pues cuál es las obligaciones, ¿verdad?, tanto de ambos cónyuges, ¿verdad? Entonces hay que determinar si la pensión que está solicitando ella es para los hijos menores o para ella, ¿verdad? Entonces hay que determinar
porque las circunstancias, ¿verdad?, de un posterior divorcio es determinar quién es el cónyuge culpable y por qué causal. Porque recordemos que al momento de contraer matrimonio la ley ya establece que es apoyo mutuo, ¿verdad? Entonces hay que analizar un poco a profundidad el caso y a lo que se refiere con puntualidad para poder emitir un criterio más preciso. Bueno, abogado, nosotros llegamos al final del segmento a ayuda legal. Estuvimos hablando acerca de los derechos que tienen las personas cuando son detenidas. Espero usted haya tomado nota y puesto mucha atención. ¿Cuáles son sus derechos? Aunque usted haya hecho algo malo que no está bien ante la sociedad, tiene sus derechos que le dan las autoridades, que les da la ley para usted poder tener, para que esté bien, para que esté protegido. Y recuerde siempre, si esté detenido, tiene derecho a una llamada telefónica, a que llegue su abogado. Y además, recuerde, espere que llegue su abogado para poder hablar, porque después la información se cambia y después hay mucho relajo con eso de las declaraciones. Bueno, abogado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más en Acción BTV Nuestra Gente. Ayuda legal en Acción BTV, Nuestra Gente.